Vamos a hablar de algo que es muy importante, de algo que tiene mucho que ver con la identidad que nosotros tenemos. ¿Usted tiene una identidad? La identidad es lo que determina la firmeza, lo que determina la personalidad de alguien. Alguien en el extranjero le puede dar pena decir que es colombiano y puede empezar a imitar un acento diferente, no sé, porque escucha que el colombiano tiene, no sé, mala fama. O puede decir, yo soy colombiano y como colombiano me voy a presentar y bueno, si a alguien no le gusta, ya no es problema mío, yo soy colombiano. Asimismo, el Hijo de Dios tiene que saber quién es, qué está haciendo Dios, qué quiere hacer Dios en su vida. Y tenemos que saber que una de las cosas que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo en usted y en mí fue multiplicarse en nosotros. Escúcheme, póngale cuidado, póngale atención a esto. Es muy importante entenderlo. El centro de la vida cristiana es que Dios tenía un solo hijo. El Señor tenía un único hijo. Jesucristo, antes de la cruz, era el unigénito Hijo de Dios. Unigénito, uno solo, ya. Él lo envió aquí a la tierra. El Señor tomó un cuerpo semejante al de nosotros. Vivió en esta tierra, enseñó una clase de vida diferente, mostró al Padre en su conducta, enseñó la cultura del reino de los cielos, le enseñó cómo se vive, a la humanidad le enseñó cómo se vive allá en el cielo, sin pleitos, sin contiendas, en el principio de la verdad, de la legalidad, de la honestidad. Y luego entregó su vida por usted y por mí. Él dijo algo que es muy importante y lo vamos a estar viendo. Mire, si yo no me voy, aquí no pasa nada, porque el Espíritu Santo, mientras que yo esté aquí en la tierra, solamente va a estar dentro de mí. Nunca ha podido estar dentro de nadie más. Vino sobre los profetas, sobre ellos, por fuera. Vino sobre los sacerdotes, vino sobre algunos reyes, pero por dentro, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu de Dios no vendría a vosotros. Mire lo que hizo el Señor. Cuando el Señor muere, el Espíritu de Dios que está en él, días después, en el día de Pentecostés, viene sobre todos los creyentes. Antes estaba Cristo como portador del Espíritu Santo. Ahora en Pentecostés eran 120 portadores del Espíritu Santo. Déjeme decírselo de esta manera: réplicas del Señor Jesús. Póngale cuidado. Personas que tenían lo que el Señor Jesús tenía: un nuevo ADN, escúcheme, una nueva naturaleza, y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Alguien se multiplicó en nosotros, Adán. Adán se multiplicó en nosotros, multiplicó su pecado. Él desobedeció y empezó a engendrar, y todo lo que engendró se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. Se multiplicó el pecado. El Señor tuvo que destruir el mundo entero, la tierra, a través del agua. Dejó a Noé con sus hijos, con sus 3 hijos, y luego vino el Señor Jesucristo a multiplicarse él. Leámoslo por la Biblia para que usted, yo le doy como la idea de lo que vamos a mirar esta semana, y usted lo ve, usted lo mira. Póngale atención. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio. Juan, el Evangelio. Capítulo número 1, versículo número 11, 12 y 13. Dice la Biblia que el Señor vino a un encargo, vino a una función, a una encomienda. No vino a unas personas, no, Él vino a un encargo. Pero la gente de su pueblo lo desconoció, lo ignoró, lo rechazó. Léalo conmigo, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire la multiplicación aquí, por engendramiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, que muy pocos cristianos lo tienen claro, mientras caminan por la vida, son muy pocos los cristianos que tienen claro esto que Juan está explicando. Juan está diciendo, mire, usted ya no tiene relación con el mundo aquí. Usted tuvo una familia en la sangre. Usted es de un apellido, sí. Listo, está bien. Respete eso. Honre a su papá y a su mamá aquí en la tierra, pero usted ya no tiene un vínculo terrenal. Usted ya no tiene una familia terrenal, ya no. Porque el Dios de los cielos vino y te engendró en el Espíritu. Te engendró nuevamente. No de sangre, no de carne, no de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, mientras que Adán se multiplicó en toda la humanidad y multiplicó su pecado, porque el Padre se multiplica en su Hijo, eso lo hemos estudiado, gracias a Dios usted lo tiene claro. El Padre se multiplica en su Hijo, lo bueno y lo malo se multiplica, y ese Hijo en su Hijo, y ese Hijo en su Hijo, y así, por generaciones. Entonces, Adán se multiplicó en los seres humanos, en todos. Hoy en día, no importa si los cristianos de toda la vida tienen hijos, esos hijos nacen con el ADN de Adán. Tendrán un día, cuando sean conscientes de que están vivos en esta tierra, de que son pecadores, tendrán que entregar su vida al Señor, tendrán que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, para que les sea cambiado su naturaleza y Dios se multiplique en ellos. ¿Sí está entendiendo eso? Pero tenemos que seguir estudiándolo, porque yo le digo a usted esto, pero si usted no lo entiende por la Biblia, no me debería creer. Aunque usted diga tiene sentido, si usted no lo ha leído, si usted no está seguro de que esto es bíblico, dúdelo hasta que se lo muestre por la Biblia. Se lo muestre por la Biblia, porque con Adán se multiplicó la maldición, vino la muerte, la desgracia. El hombre nació con una semilla de pecado. Escúchelo, escuche. Un niño tan lindo, una niña tan hermosa, pequeñitos, ellos son angelitos. De hecho, como el niño es un ser en gran manera espiritual, un niño a usted no le va a rechazar la palabra. Un niño va a querer alabar al Señor. Pequeño, de brazos, él levanta las manos y cierra los ojos y habla de Dios y papito Dios, y él va creciendo y él nunca refuta la existencia de Dios ni rechaza el ir a la congregación o cantar o adorar. No, nunca. Es más, niños de 4, de 5 años dice, oremos, ven a su hermanito enfermo o ven a mamá enferma, yo quiero orar por ti, mami, espíritu. Bueno, pero cuando esa semilla de pecado que nació con él, que nació con usted y conmigo, se empieza a desarrollar, porque ese cuerpo llegó a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 años. Entonces esa semilla adámica, esa semilla de pecado, inmediatamente desarrolla la intención a pecar. No, el niño viene pecando desde que tuvo uso de razón. Cuando pudo decir una mentira la dijo. Nadie se la enseñó, eso viene con él. Viene en el ADN humano. Cuando le gustó algo bonito, miró para los lados y no vio a nadie, lo tomó y lo escondió porque le gustó. Robó, ¿a qué edad? No lo sé. Pero esa semilla que venía desarrollándose en cada momento de su vida, en cada año que iba creciendo, entonces toma lugar, toma fuerza cuando la explosión de las hormonas en ese muchacho, en esa niña, hace su aparición. Entonces ya se vuelven muy mentirosos, engañadores, hacen cosas al escondido malas, les nace el deseo por la sexualidad. Mejor dicho, Adán se ve reflejado en ellos. El pecado de Adán se manifiesta de una manera impresionante porque la humanidad es la multiplicación de Adán y de su pecado. Pero cuando encontramos a Cristo, cuando conocemos al Señor y entregamos nuestra vida a Él, entonces se inicia un proceso diferente, un proceso totalmente contrario
a lo que vivimos nosotros como hombres y mujeres naturales. Y quiero que lo vea. Hay muchos textos, sino que unos son muy extensos para explicar esto. El texto más resumido donde usted puede entender estas dos cosas, Adán y Cristo, está en Romanos capítulo número 5. Y es muy hermoso encontrar que Dios está multiplicando, que el Señor se reprodujo en los seres humanos. Escuche, el Señor se reproduce en los seres humanos cuando el ser humano tiene fe. Se multiplica en el ser humano cuando el ser humano es sensible a la voz de Dios. Y en esto le quiero decir que no estoy hablando de que todos los cristianos en las iglesias estén manifestando al Señor. No. Hay personas que dicen que son cristianas desde hace mucho tiempo y ellos lo proclaman que son cristianos, pero la personalidad de Cristo, óigame, su temperamento, su carácter, su mente no se ve en ellos. Porque puede ser que alguna vez nacieron de nuevo, pero no fue suficiente para que ellos tomaran la decisión de vivir una conversión. Ellos se arrepintieron y tal vez hoy no hacen los pecados feos que hacían antes, pero les ha costado dejar que Cristo se reproduzca en ellos, porque es lo que deberíamos entender, ¿no? No es que usted y yo imitemos a Cristo, no. Pablo dice, sed imitadores de Dios, pero tenemos a Cristo y a Cristo no hay que imitarlo. A Cristo hay que dejarlo que se reproduzca en usted y en mí. ¿Sí? ¿Está entendiendo eso? A Cristo hay que dejarlo que se reproduzca en usted y en mí. Que sea Él el que haga las cosas que sabe hacer a través de usted y a través de mí. Eso es muy importante. Entonces Romanos capítulo 5 versículo 12 nos empieza a decir cosas muy importantes. Dice la Biblia, versículo 12, Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, oiga, allí está tan claro, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y este pecado pasó, se multiplicó en todos los demás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, se multiplicó, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Espérate ahí, ¿cómo así? Entonces me decía, era el año 2004, el finales del año 2004, y sobre el púlpito que había allí, esto era más pequeño, un día dije eso, mire, usted puede tener el niño más lindo, la niña más hermosa, 2 años. ¡Qué angelito! Le tengo una mala noticia. Él o ella tiene una semilla guardada de pecado que se va a desarrollar y la va a llevar a pecar. Aquí venía un hombre de unos 65 años, 60, 65 años, con una niña como de 5 años, hermosa, ojiclara, rubia, hermosa. Pues cuando terminó ese culto se me acercó y me dijo, ¿qué le pasa a usted, pastor? ¿Cómo es que usted me viene a decir que mi niña, La Biblia dice, y le mostré por la Biblia y me dijo, pero a mí me parece injusto, una niña que no ha pecado, una niña, y usted calificándola de pecadora ya. No, yo no la estoy calificando de pecadora. De hecho, si tu hija, ¿es tu hija? Me dijo, no, mi nieta. Bueno, si tu nieta muere, ella se va para el cielo porque no tiene conciencia del pecado que le heredó su papá y su mamá. Ella no tiene conciencia de eso. Y hasta que no se despierte a la conciencia, hasta que ella no sea consciente de que está pecando y lo hace voluntariamente, ella no va a ser juzgada como pecadora. Pero tiene una semilla, tiene algo que se está desarrollando, que está creciendo
y que la va a llevar poco a poco a pecar en todo momento, porque alguien se multiplicó en ella. Y ese que se multiplicó en ella, alguien se multiplicó en él, y así hasta que lleguemos a Adán. Entonces, él me decía, pero no entiendo por qué mi hija, por qué no pueden nacer los muchachos sin pecado, porque ellos no han hecho ni bien ni mal, pero los que lo engendraron sí han hecho mal, sí han pecado. Y esa es la ley. Por cuanto todos pecaron, el niño no ha hecho ni bien ni mal en el vientre de su mamá, pero ya el diablo, el espíritu de enfermedad, tiene el poder y la autoridad para enfermarlo y hasta para matarlo. ¿Por qué? Porque los que engendraron esa criatura son pecadores. Y puede ser que pecaron mucho, desagradaron a Dios, hicieron cosas terribles y le dieron la autoridad al diablo para que matara esa criatura o para que hiciera cosas bien feas, por la multiplicación de todo. La multiplicación del pecado es lo que está en el mundo. La multiplicación del pecado es lo que usted ve en la gente. Y aún tengamos nosotros cuidado como cristianos. No sea que habiéndose multiplicado Cristo en nosotros, Dios en nosotros, todavía nos guste hacer cosas de Adán. Que eso es a veces lo que uno ve por ahí en las noticias. Cristianos dando mal testimonio y pecando y diciendo que son cristianos, diáconos, líderes y hasta pastores. Que el Señor nos ayude, a usted y a mí, que nos ayude. Siga leyendo. Oiga esas últimas palabras del versículo 12. Por cuanto todos pecaron. Terrible. Pecó uno y contaminó y se multiplicó en el resto de la humanidad, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del Cristo que había de venir, solo que Adán no cumplió con el legado de Dios nuestro Padre, que le entregó un reino terrenal gratuito, lo puso a vivir en un paraíso y le dijo: todo esto es suyo, disfrútelo. Usted es el dueño de los peces del mar, de los animales de la selva, de la tierra. Usted es dueño del oro, del petróleo, de la plata, de todos los bonitos minerales. Usted y toda su familia gobierne, administre. Solo le pido una cosa: no coma de ese árbol. Literal, no coma de ese árbol. Adán no lo pudo hacer, desobedeció, pecó, y a partir de allí los hijos que empezó a engendrar se multiplicó en ellos en su transgresión, en su desobediencia, en su pecado. Y el pecado fue creciendo. Bueno, aquí lo dice. Dice el versículo 15. Ya leímos el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don es un regalo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mire cómo se multiplicó el pecado y el castigo sobre ese pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque mientras que Adán se multiplica en las generaciones del mundo, Jesucristo se multiplica en las generaciones de la iglesia. ¿Sí? ¿Se multiplicó en usted? Por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice el 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, si Adán le heredó a toda la humanidad la muerte, si se multiplicó la muerte en todos los que nacieron, entonces dice
lo siguiente del versículo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Por causa de Cristo el pecado fue quitado y ahora se está multiplicando en el mundo la naturaleza divina de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, la naturaleza de justicia y santidad. El problema es que cuando alguien se quiere multiplicar, cuando alguien quiere multiplicar, no sé, un producto, una planta, quiere levantar una cría de algún animal y multiplica con uno, con lo otro, para que haya muchos, y viene una enfermedad, viene una peste, viene algo que quiere impedir la multiplicación de esa raza o de esa planta, entonces hay problemas. Y siempre, escuché, siempre Satanás ha querido entorpecer la multiplicación de Dios en la iglesia, en los creyentes, siempre. Lo hizo con Eva, con que el Señor os ha dicho, Eva le creyó y le dijo, no, fue que, no, tranquila, usted puede comer. Ah, bueno, listo. Esto es a diario, hermano, escuche, esto es a diario. Es a diario que aquellos que fuimos llamados a ser multiplicadores de Dios, aquellos en quien se multiplicó Dios, porque en usted se multiplicó el Señor. Mire, póngale cuidado. Uno de los problemas más grandes del cristiano es no tener identidad. Creer que es un simple ser humano que ahora conoce de una religión, que ahora conoce de Biblia y que entonces, esa es la única diferencia con el vecino, que ya no tomo, es la única diferencia con el de al frente, que ya no voy donde los brujos, es la única diferencia con la vecina del lado, que, no, hermano, no. La diferencia suya y mía es que Jesucristo se multiplicó en nosotros. Fuimos engendrados no de sangre, no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por voluntad de Dios. Y engendrar es multiplicarse, engendrar es familia, engendrar, hermano, es descendencia, multitud. Y entonces cuando el cristiano no entiende quién es y acepta el pecado, cuando el cristiano en esta tierra piensa que el cristianismo es una religión que si yo voy el domingo a la iglesia, también puedo participar en las fiestas paganas. Si yo doy el diezmo, también puedo hacer negocios ilícitos para llevar más plática a la iglesia. Y cosas tan absurdas como que no tendríamos tiempo de enumerarlas una a una. Hermano, ahí está el tropiezo. Allí la multiplicación de Dios en los seres humanos no se da. Ya entonces es un cristiano deforme. Perdóneme, yo tengo un estudio sobre eso. Es un cristiano deforme, es un cristiano impedido, es un cristiano dañado, inválido para hacer lo bueno. Claro, Dios tratando de multiplicarse en nosotros, pero nosotros pecando, nosotros haciendo lo malo. No, eso es un cristiano deforme. No está a la figura, a la semejanza, a la imagen de Dios, como es lo que Dios quiere, no, sino que es un religioso que va a una iglesia cristiana, que conoce unos apartes de la Biblia, pero que vive como le da la gana, vive como Adán. Todavía se manifiesta la multiplicación de Adán en él, en ella. Todavía la naturaleza pecaminosa aparece en la vida de ese hombre, de esa mujer, que se dice cristiano, que se dice hijo de Dios, hija de Dios, pero la verdad, cuando se mira cuidadosamente ese hombre, esa mujer, lo que se está reproduciendo en él, en ella, son las obras de la carne. Lo que se está multiplicando en él, en ella, son las obras de la carne, el pecado, el paganismo, la mundanalidad. Y entonces se convierte el cristianismo para esas personas y para las que ven esas personas, se convierte en una mentira. Eso es mentira. Vea, yo conozco a este hombre. A mí sí que me han dicho eso.
Pastor, mi mujer me pone sus prédicas, esas cosas. Oiga, y usted habla muy bonito, pero eso es una mentira, ¿no? ¿Por qué dice que es mentira, varón? No, si mi esposa escucha y escucha, pero es una amargada, se me niega, hace lo que le da la gana, es de mal genio y lo escucha todo el tiempo. Pero yo no le veo mayor cosa de lo que usted habla ahí. Esos son cuentos bonitos, porque eso es una mentira. ¿Y quién está haciendo vituperar el evangelio? El religioso. Leímos a Romanos capítulo 2. ¿Alguna vez leímos Romanos capítulo 2? Donde dice que el religioso ora, ayuna y ora duro para que lo vean. Y ayuna y haciendo esos ritos, lo que hace es dar mal testimonio. Dice la Biblia que el nombre del Señor es vituperado entre los gentiles a causa de nosotros, a causa de esa mujer, que porque está ayunando y está santa, no me toque, que usted me contamina. De ese hombre que porque está ayunando y orando, entonces le dice a la mujer: hágase para allá, mujer, que usted tiene demonios y yo estoy santo. Y se convierte el evangelio en una religión, en una cosa vergonzosa. Que me voy y el desayuno, mujer, yo no sé, yo estoy en mi propósito con el Señor y primero Dios. Y deja al marido y a los hijos sin desayuno. Y si va a ayunar todo el día, baila con el almuerzo. Y dicen que son del Señor, dicen que son santas de Dios. Ese hombre que dice: me tengo que meter en ayuno y en oración y no va a trabajar toda la semana, que porque se está santificando para el Señor, y pone a que tomen agua los muchachos también porque no hay comida, porque le estaba sirviendo a Dios. Eso, hermano, hace vituperar el nombre del Señor. Y no se reproducen. El religioso nunca se podrá reproducir, ni nunca permitirá que Dios se reproduzca en él. Por eso, porque es religioso, porque equivocó el camino, porque no sabe quién es, no sabe la naturaleza que tiene. Entonces miremos cómo a veces no entendemos quiénes somos y no sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El Señor se multiplicó en ti, varón. Se multiplicó en ti, mujer. Y la Biblia dice, escúchame, que Él hizo de nosotros real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido, para que mostremos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que le mostremos al mundo que Dios se reprodujo en mí, que su benignidad se reprodujo en mí. Y la gente haciendo el mal por ahí, diciendo: es que no se meta con hijo de Dios porque le va mal, porque No, eso no. Eso es de Adán, eso no es de Dios. Eso es de la naturaleza caída, eso no es de Cristo. Entonces dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Mire cómo el Señor se multiplicó en usted. Te dio la abundancia de su gracia. Lo que era de Cristo ahora es tuyo. Dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, por el pecado de uno se multiplicó la muerte en todos, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El Señor Jesucristo multiplicó en usted y multiplicó en mí su justicia, para que la condenación no tuviera poder y autoridad, ya no más. Ahora en usted y en mí tiene poder y autoridad la justicia de Dios, pues Jesucristo se multiplicó en justicia, en santidad, en usted y en mí. Hola, vuelva a leer ese 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si usted sabe quién es, usted sabe
que la justificación vino sobre su vida y la va a cuidar, que la santificación, que el Señor te santificó cuando llegaste a su presencia, y la vas a cuidar esa santificación, que todas las cosas que son, oiga, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ahora son suyas. ¿Lo quiere ver? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Todas las cosas que le pertenecen al Señor son suyas. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oiga, léalo de nuevo. Hermano, es doloroso ver cristianos que caminan por esta tierra como personas que no valen nada, que no pueden con nada, que son víctimas de todos, del diablo, de los hombres, que se viven quejando del uno y del otro, que no son conscientes de que Dios se multiplicó en ellos en salvación, en poder, en autoridad, en la naturaleza divina, en la vida eterna. Lea otra vez el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, usted y yo lo recibimos. Todo lo que pertenece a la vida, y la palabra piedad significa el esquema completo del evangelio. Esa es la piedad, el esquema completo del evangelio. Todo lo que el Señor enseña en su evangelio, eso se llama piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nosotros las recibimos porque Cristo se multiplicó en nosotros. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, escuche, conocimiento de todas las cosas que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Venga, míreme acá, me preocupa bastante esto. A nosotros nadie nos enseñó de que teníamos que conocer muy bien qué fue lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Y el cristiano que no conoce lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, él no sabe a qué tiene derecho, no lo sabe, no lo entiende. Y Pedro está diciendo eso, mediante el conocimiento de Cristo, de lo que hizo Cristo, entonces usted se va a dar cuenta de todo lo que le pertenece, de todo lo que le corresponde, de todo lo que es suyo como hijo de Dios. Y ya no va a decir qué pecado yo, pobrecito yo, tan sufrido que he sido, muy duro todo, muy difícil todo, el diablo, la suegra, el patrón, qué pecado, el ataque. No, señor. No, cuando usted sabe quién es, hermano, Dios mío. Mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya me las dio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Óigame, mediante el conocimiento de aquel que me llamó, yo conozco ahora el poder de Dios que me levantó de entre los muertos, pues yo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora no soy muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo para Dios, muerto para el pecado. ¿Usted también? Listo. Dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que ya son herencia, ¿no? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos somos participantes de la naturaleza divina? Eso quiere decir que el Señor Jesucristo se multiplicó en usted. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo multiplicó en usted su naturaleza, la naturaleza divina. Pedro lo está diciendo. Somos participantes de la naturaleza divina porque Cristo, al morir en la cruz, nos dio el derecho a ser poseedores de la nueva naturaleza, óigame, y del Espíritu Santo. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí es el puntico. Yo
a través del poder y del conocimiento de Dios, por esas cosas, llegué a ser participante de la naturaleza divina. Pero perdóneme, ¿sí huí de la corrupción, de la concupiscencia, o estoy ahí todavía? Es lo que deberíamos preguntarnos todos los cristianos. Porque es un engaño, hermano. Es un engaño el que se dice hijo de Dios, pero ve pornografía, pero miente, pero hace negocios ilícitos, altera documentos para ganar un poquito más de plata, le miente a su esposa para no ganarse el regaño que de pronto le dan correa. Y entonces está siempre, hermano, siempre practicando lo de Adán, siempre practicando la ilegalidad, la deshonestidad, el engaño, la mentira. Hermano, eso no es así. Porque repito, si en nosotros se multiplicó la naturaleza de Dios, también se multiplicó la manifestación de esa naturaleza. Hola. También si se multiplicó la naturaleza de Dios, se multiplicó también las virtudes de Dios. ¿Cómo es posible que se sigan multiplicando en nosotros las cosas de Adán? Que un cristiano y que defiende su ira. No, déjeme que yo soy así, yo soy mal genio, Dios me hizo así. Amargado. ¿Y cree que se va a salvar? No. Él no está reproduciendo la naturaleza de Dios, no, él está multiplicando la naturaleza de Adán, y en Adán todos mueren. Les doy una noticia: el que replica la naturaleza de Adán se pierde, se condena. En el capítulo 15 de primera carta a los Corintios dice eso. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados, porque Él nos dio de su vida a nosotros. Se multiplicó en su vida eterna, en la vida Zoé en nosotros. Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. He tratado de que la iglesia toda aprenda el significado de estas palabras, que cuando la escuche inmediatamente sepa de qué estamos hablando. La concupiscencia es la expectación por todo lo prohibido. Eso significa. Entonces, mientras que el cristiano no se reproduzca en la santidad, en la limpieza de la mente del Señor, tenemos la mente de Cristo limpia, santa, ¿sí o no? Mientras que el cristiano no se reproduzca en eso, él va a estar atento a las cosas corruptas, él va a estar atento. Él casi que inconscientemente anda por la calle y es mirando a ver qué cuerpo semidesnudo ve por ahí. Siempre está atento a las cosas malas. Le repito, la concupiscencia es la expectación especialmente por todo lo prohibido. Entonces le va dando a los canales de televisión y está expectante a ver a qué horas ve algo que le gusta. Y no solamente es sexo, también es cómo le bajan la cabeza a otro, cómo le hunden un puñal en el pecho al otro y el otro bota espuma roja por la boca y eso le apasiona. Eso, concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupto, la palabra corrupción es decaimiento, es decir, ruina, naturaleza adámica, eso es. Lo que llevó a la ruina al ser humano fue la naturaleza pecaminosa de Adán. Y si un cristiano todavía está en corrupción, es una persona que altera documentos, que dice mentiras, que engaña, que va de impuestos. Claro, eso es. Dice decaimiento, es decir, ruina infligida, perdición, corrupción, destrucción, destruir. Eso significa corrupción. ¿Qué hay en el mundo a causa de la concupiscencia? Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo y lo que debemos tratar de entender todos los días mejor es que así como Adán se multiplicó en mí, aún sin que yo hubiera nacido, Adán se multiplicó en mí, dándome a través de mis padres esa naturaleza pecaminosa. A partir del conocimiento de Cristo, Cristo ha querido multiplicarse en mí, en todo lo que es Él. Mire, entienda esto. Deme un momentico más. Entienda esto. La Biblia dice que usted es Cristo
La Biblia te llama a Cristo porque Cristo está en ti, porque Él se multiplicó en ti. Porque cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, había un solo Cristo, había solo un Hijo de Dios. Él murió, envió su Espíritu Santo sobre todos los creyentes y ahora hay muchos Cristos y muchos hijos de Dios. ¿Está entendiendo eso? Usted no se sienta una persona común y corriente, usted no es común y corriente, jamás será un hombre o una mujer común y corriente, no. Usted fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo para ser diferente, para ser un hombre, una mujer diferente. Y si nosotros entendemos y buscamos siempre vivir en esa verdad poderosa, hermano, la bendición, la paz, la libertad que va a tomar su vida es impresionante. ¿Quién le va a poder hacer daño? Nadie. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén.